Bon dia, benvinguts, buenos días, bienvenidos a esta edición del ciclo de webinars de la Cámara de Comercio de Mallorca. Hoy sobre cómo aumentar tu carisma. Soy Gabriel y junto a mi compañero Juan Carlos seremos sus anfitriones en esta jornada en la que nuestra socia y colaboradora Mar Félix nos hablará sobre cómo ser más influyente, persuasivo e inspirador. Gracias, Mar. Gracias a todos ustedes por su presencia en esta videoconferencia que tendrá una duración aproximada de 60 minutos. Aprovechando la ocasión y dando tiempo para que se incorporen a esta sesión el resto de inscritos, permítanme unas brevísimas indicaciones técnicas antes de pasar la palabra a Mar. Para cualquier duda o comentario técnico sobre el sonido y la imagen, pueden hacerlo desde la sección Preguntas y Respuestas, que encontrarán en la parte inferior de la imagen, y dirigirlo a los organizadores, Gabriel y Juan Carlos. Responderemos a la mayor brevedad posible. Al finalizar la exposición de nuestra ponente, pueden escribir también sus preguntas en la misma sección, en preguntas y respuestas. Mar les irá contestando una a una. La cámara está a su disposición para cualquier tema de su interés y puede contactar con nosotros desde el correo empresa@cambramallorca.com y en nuestro teléfono habitual en horario de 9 a 2, 971 710188. Les invitamos también a consultar nuestra web www.cambramallorca.com, donde encontrarán información actualizada y podrán consultar toda nuestra programación de webinars gratuitos. Sin más, Mar, cuando quieras. Puedo adivinar lo que estás pensando. En estos momentos estás evaluando mi nivel social, económico, de educación y de éxito. Y ahora estás evaluando mi grado de inteligencia, competencia, seguridad, amabilidad y honestidad. Y en unos pocos segundos ya te has hecho una idea bastante ajustada de quién soy, cómo soy y si vale la pena seguir escuchándome. A lo mejor dices, no, mira, no estaba haciendo eso. Puede que no te hayas dado cuenta. Puede que no lo hayas hecho de forma consciente. Pero créeme, a estas alturas, tú ya te has hecho una primera impresión de mí. Buenos días, muchísimas gracias por regalarme lo más valioso que tienes, tu atención y tu tiempo. Muchas gracias a la Cámara de Comercio por esta invitación. Soy Mar Félix, veterinaria especializada en cardiología. No te vayas, de verdad, este es el webinar de carisma. Déjame seguir un poquito más. También soy oradora, formadora, coach y trainer de programación neurolingüística. Pero el motivo importante por el que estoy hoy aquí es que soy una estudiosa aplicada del carisma. ¿Por qué? Bueno, os explico primero qué es lo que vamos a hacer hoy aquí. Primero, vamos a tratar dos puntos. La primera impresión que generamos en los demás y después la impresión que permanece carismática, idealmente. Entonces, empezando con la primera impresión, ¿por qué crees que es importante esa primera impresión? La primera impresión determina todo lo que va a pasar a partir de esos segundos. Es como si tuviéramos un filtro a través del cual todo lo que ocurra toda esa información va a ser pasada. Hay un fenómeno que se llama el sesgo de confirmación, que no quiere decir nada más que a la gente nos gusta mucho tener razón. Y cuando hemos tomado una decisión, entonces buscamos evidencias que confirmen aquello que ya hemos decidido. Y también descartamos aquellas evidencias que lo contradicen. Por lo tanto, si causas una mala primera impresión, ¿vas a poder superarlo? Sí, pero vas a tener que escalar montañas. Y a lo mejor no tienes una segunda oportunidad. Por el contrario, si causas una buena primera impresión, vas a estar como elevado por un efecto llamado halo, que describió el psicólogo Edward Thorndike, y que significa simplemente que vas a estar atribuyendo características positivas a esa persona a la que admiras sin tener ninguna evidencia de ellas. Hay otro motivo por el cual el carisma es importante, y es que solemos acertar. Increíblemente, en un estudio, en la Escuela de Negocios de Harvard hicieron un estudio. Les dieron a los estudiantes un vídeo, les mostraron un vídeo de
2 segundos silenciado en el que mostraban a un profesor que no conocían de nada y les pidieron que evaluaran su eficacia como profesor. Después hicieron lo mismo con los alumnos que ese profesor había tenido durante 6 meses. Sorprendentemente, los 2 resultados eran bastante semejantes. Los CEOs y los directores de recursos humanos en sus entrevistas suelen reconocer que hacen sus decisiones rápidamente, en los primeros segundos, y que el resto de la entrevista es como de relleno. Entonces, ¿qué características tiene esa primera impresión? Está claro que nos interesa. La primera, la que acabábamos de decir, es muy rápida. ¿Cuánto? Unos 2 segundos. Depende de los estudios, desde milésimas de segundo hasta 3 minutos, pero todos se ponen de acuerdo en que es muy rápida. Hay otra característica importante, y es que se produce en todas las culturas. ¿Cómo es posible que en todo el planeta, todo el mundo se genere primeras impresiones así de rápidamente y además de acertadamente? ¿De dónde viene eso? De nuestro instinto de supervivencia. De cuando éramos cazadores recolectores y de repente se acercaba una sombra y teníamos que decidir si era un animal o una persona, si era un amigo o un enemigo, si era de nuestra tribu y si era fuerte o no era fuerte. Todavía hoy, 100.000 años después, seguimos operando bajo el mismo sistema. Básicamente, ¿qué decisiones teníamos que tomar en esos 2 segundos? ¿Nos ponemos a luchar contra esa sombra, huimos o nos relajamos? Entonces, ¿qué preguntas, qué nos fijamos para hacer las primeras impresiones? ¿Qué nos preguntamos? Pues básicamente si esa persona es poderosa, si tiene capacidad de influencia, si es el líder de la tribu, si tiene buenas intenciones y si es o no de nuestra tribu. ¿Y en qué nos fijamos para llegar a esas conclusiones? Pues en 3 cosas. La primera y más importante, la apariencia. Nos guste o no, es una decisión muy visual. La segunda, el comportamiento, por supuesto. Y la tercera, si damos paso a que eso llegue, si le damos la oportunidad, también la voz. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos generar una primera buena impresión? ¿Cómo podemos influir en esas 3 características que hemos dicho? En la apariencia. Bueno, pues es muy importante a nivel del cuerpo la postura. La postura habla de quién eres. Si tienes una postura erguida, das una primera impresión muy diferente que si estás así. Y eso es algo que no vamos a poner en duda. Además de la postura, cómo caminas, cómo te mueves. ¿Caminas con seguridad o vas allí así como, ay, perdón, perdón, pidiendo perdón cuando entras en una habitación? ¿Cómo es tu lenguaje corporal? ¿Es abierto? ¿Estás enfrentado tu torso está enfrentado a la persona que tienes delante? ¿O por el contrario estás así y cerrado? ¿Y cómo de aseado estás? ¿Cómo de arreglado estás? Y por último, tu ropa. Nos guste o no, la ropa es el lenguaje tribal y según tu apariencia van a juzgar si eres de ellos o no. Eso no quiere decir que tengas que camuflarte entre todas las personas, pero sí quiere decir que es mejor que no des mucho el cante. Después del cuerpo, ¿en qué más nos fijamos? En la cara. ¿Y de la cara, cuál es la parte que más expresa de nosotros? Los ojos. Alrededor de los ojos es donde tenemos más músculos y por lo tanto más capacidad de expresión. Básicamente, unos ojos bien abiertos invitan a pensar que no escondes nada y, por supuesto, mirar a la persona con la que te estás comunicando. Y la sonrisa. La sonrisa se nos olvida muchas veces, pero la sonrisa es la señal que dice, vengo en son de paz. Además de la apariencia con tu cuerpo y con tu cara, nos fijamos también en la voz. Eso ya cuando podemos entablar conversación, por supuesto. Y sobre la voz, he seleccionado 3 cosas que me parecen importantes. La primera es que haya variabilidad en el tono, que no estés hablando todo el rato en el mismo tono porque la gente tiende a aburrirse, sino que vayas exagerando un poco de manera que la gente mantenga el interés con respecto a lo que estás diciendo. Lo segundo, el volumen. Hay personas que son tan tímidas que hablan así que casi no se les oye y la gente se tiene que acercar, perdón, ¿qué me estás diciendo?
el volumen, hablar con suficiente, ajustado al espacio en el que estás, va a hablar también de tu seguridad. Y hay un tercer factor que a mí me parece muy importante y que me sorprendo mucho de lo frecuente que es. Cuando tú haces una afirmación, esa afirmación a veces la terminas en forma de pregunta. A lo mejor no lo haces cuando te sientes en confianza. Por ejemplo, estamos en un evento y estamos hablando y me dices, qué contento estoy de haber montado este evento y cómo me alegro de que estés aquí. Y de repente alguien le dice, venga, tú que eres el organizador, coge el micrófono y di unas palabras. Y sale la persona y dice, estoy muy contento de haber organizado este evento y me alegro mucho de que estéis aquí. ¿Qué ha pasado? Porque hace un momento decías la frase con un tono descendente y ahora acabas como si fuera una pregunta. Ese mensaje de elevar el tono habla de tu inseguridad. Te has puesto en modo de hablar en público y Dios mío, me estoy expuesto y lo expresas sin darte cuenta. El problema no es ese, el problema es cómo es leído por la otra persona. Suerte con la interpretación de ese mensaje de inseguridad. Puede ser que digan, mira, está inseguro, o puede ser que digan, este hombre no es auténtico, no está diciendo la verdad. Aparte de la voz, vamos a ver qué comportamientos invitan a que nos hagamos una muy buena primera impresión. Y de esos 3 comportamientos he vuelto a seleccionar 3. El primero es que a la gente le gusta la gente que es como ellos. Es decir, cuando vayas a una reunión, investiga un poco cuáles son sus intereses, cómo suelen comportarse, qué costumbres tienen en esas reuniones, de manera que te muestres de su tribu. El segundo comportamiento, y este es más para los líderes, para las personas que tenéis personas otra vez a vuestro cargo. Por definición, los líderes sois el alfa de la tribu. ¿Os dais cuenta o no? La gente os está mirando con el rabillo del ojo a ver lo que estáis haciendo. Y no va a poner en duda lo que tú estés proyectando, sobre todo con tu apariencia. Si eres un líder, no te queda otra que parecer un líder. Y por último, el tercer consejo de cómo causar una buena primera impresión. A pesar de todo lo que estoy diciendo, no te esfuerces mucho. No te empeñes en que tengo que causar una buena primera impresión, porque eso va a jugar en tu contra. Más que empeñarte en conseguir causar una buena primera impresión, enfócate en las personas que tienes delante. No te enfoques en ti mismo. Dale Carnegie en 1926 decía, ganarás más amigos en unos meses interesándote realmente por los demás que en 2 años esforzándote porque los demás se interesen en ti. ¿Y cómo hacer que los demás se sientan bien? Les gusta que les miren. A nosotros nos gusta reconocernos en las miradas de las personas. Esfuérzate por mirar con interés, con curiosidad. Alarga un poquito más esa mirada mientras intentas descubrir la fascinante personalidad de la persona que tienes enfrente. Y si estás preocupado, nervioso y no puedes controlar tu cabeza, un truco. Concéntrate en averiguar todas las tonalidades de colores que tiene esa persona en sus ojos, en su iris. Eso te va a dar un tipo de presencia que te va a ser muy útil. Segundo, la sonrisa es obvio, pero no porque sea obvio quiere decir que lo hagamos siempre. A veces tenemos la cabeza con tantas cosas que estamos saludando por primera vez a alguien con un rostro que da más miedo que otra cosa. Sonríe. Eso le está dando la bienvenida a la persona que tienes delante. ¿Qué más? Si estás ahí, no sé si saludarlo o no, me ha mirado, no estoy seguro, inicia el saludo. No estés ahí que sí que no. Adelántate, mírale a los ojos, tiéndele la mano, ahora no. Saluda como creas que tienes que saludar y preséntate. Y después haz lo que consideres, pero no te quedes ahí dudando de si inicias el saludo o no. La presencia es fundamental para generar una impresión en el otro, una buena impresión carismática, para pasar ese filtro. Y en ese sentido, las malas, aunque la persona te haya dado una mala primera impresión, dale una segunda oportunidad. Reconoce que tienes ese filtro. Concéntrate
en qué te gusta de esa persona. Porque no me creo que no haya algo positivo en cada una de las personas. Esfuérzate en averiguar qué es eso bueno que tiene esa persona. Y pregúntate también, ¿en qué me parezco a esta persona? Eso te va a dar esa presencia fundamental para causar una buena impresión. Eso y establecer el foco en la otra persona. En 1886 eran las elecciones al Reino Unido, era la era victoriana. El que las ganara iba a regir medio mundo. Había dos candidatos que se presentaban, William Gladstone y Benjamin Disraeli. La semana de antes de las elecciones coincidió que los dos salieron a cenar con la misma señorita. Y obviamente la prensa se echó encima de ella para que les dijera qué impresión le había causado. Con respecto al señor Gladstone dijo, wow, me ha parecido que es el hombre más inteligente de Inglaterra. Con respecto al señor Disraeli dijo, wow, me ha parecido que yo soy la persona más inteligente de Inglaterra. ¿Quién ganó las elecciones? El señor Disraeli. Ese era su don, hacer que los demás se sientan bien. Así que si me permitís hacer un resumen de este primer punto de cómo causar buenas primeras impresiones, deciros que es muy importante la primera impresión porque es el filtro que va a determinar el resto de la interacción y quizás el resto de la relación. Que es muy rápido, que se produce en unos 2 segundos, que está ligado al instinto de supervivencia. Por lo tanto, es algo que se produce de forma inconsciente. ¿En qué nos fijamos para generar una primera buena impresión? En la apariencia, en el comportamiento y en la voz. De la apariencia, ¿qué destacaría? La postura, cómo caminas y cómo ocupas espacio. En la cara, la mirada, una mirada abierta y una buena sonrisa. Habla de forma que la gente te entienda con el suficiente volumen y de forma que parezca que estás seguro de lo que estás diciendo, sin elevar el tono de voz. Y en cuanto a tu comportamiento, interésate por cómo es esa persona a la que vas a conocer o esa reunión, cómo es ese grupo de personas. Inicia tú el saludo. No esperes a ver si te saludan o no te saludan. No te esfuerces demasiado por causar una primera buena impresión. Enfócate en los otros. Si te enfocas en hacer sentir bien a los demás, vas a pasar el filtro. Esto era lo que quería destacar sobre la primera impresión. Vamos a hablar del carisma que permanece, de esa impresión que perdura. Todos estamos de acuerdo, probablemente, en que el carisma es una ventaja, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Probablemente también estarás de acuerdo en que sabemos identificar quién es carismático y quién no es carismático. De eso no suele haber duda. De lo que ya empezamos a tener un montón de dudas es ¿qué es exactamente el carisma? El carisma tiene muchas definiciones. ¿Sabes por qué? Porque ninguna es perfecta. A mí me gusta la que explica Owen Fitzpatrick en su libro La ventaja carismática. Lo define como esa impresión positiva que generamos en la mente de los demás, de forma que se nos ve interesantes, intrigantes, memorables, fascinantes. Y lo describe como una habilidad que se juega en 2 partidas, la partida interna y la partida externa. En la partida interna se trata de ser más auténticamente tú y en la partida externa ser capaz de expresar esa autenticidad. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace eso de ser carismático. Me parece que te estoy leyendo los pensamientos otra vez. Estás diciendo, vale, sí, lo explicas bien, pero eso de cómo se hace ser carismático. El carisma es una cosa que hay gente que tiene y hay gente que no. Uno nace con ese qué sé yo y no hay más que hablar. Hay gente que no puede y hay gente que sí puede. Bueno, si eso fuera verdad, los bebés no serían tan auténticos. Los bebés y los niños pequeños no solamente
son ellos mismos, y es que además no saben ser otra cosa. Y lo más importante es que expresan esa autenticidad sin ningún tipo de complejos. Cuando un bebé se parte de risa, cuando se enfadan. El otro día veía una niña que a duras penas se aguantaba de pie y pusieron música y empezaba a bailar con tanta expresividad. Y nosotros estábamos ahí, cuidado, no te muevas mucho, no hagas mucho el ridículo. Así que si los niños nacen con carisma, todos tenemos potencial carismático. Te doy un punto, a lo mejor estás pensando. Pero eso de aprender carisma, piensa en Steve Jobs, piensa en las presentaciones tan impactantes que hacía. Pero eso no siempre fue así. Al principio era un poco aburrido, por no decir soporífero. Pero poco a poco fue adquiriendo todas las habilidades que le permitieron ser esa persona que todos recordamos. Así que vamos a ver qué hacen las personas carismáticas. ¿Cómo piensan las personas carismáticas? Si tuviera que destacar una sola cosa, sería su actitud de duda inteligente. Duda inteligente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir poner en duda los pensamientos que llegan a tu cabeza. Tener esa capacidad de ser consciente de que te llegan unos pensamientos, darte cuenta de que esos pensamientos pueden empujarte hacia adelante o hacia atrás, reconocerlos y decir, pensamientos negativos llegando a mi cabeza, voy a tener que ocuparme de ellos. Las personas carismáticas no se identifican con sus pensamientos negativos. ¿Los tienen? Sí. Tienen negativos y tienen positivos. Ambas cosas son parte de ellos, pero ellos no se identifican con los negativos precisamente. Fíjate que la realidad, lo que nosotros llamamos realidad, una vez más, está filtrada. ¿Está filtrada por qué? Por nuestras experiencias, por nuestras creencias, por cómo nos encontramos en ese momento, si estamos eufóricos o no. Por lo tanto, estamos viendo solo una parte de la realidad. Conscientemente, solo podemos enfocarnos en una parte muy pequeña de la realidad. No podemos manejar conscientemente la cantidad de datos que están entrando en nuestros sentidos. Por lo tanto, eso que crees puede que sea verdad y puede que no. Lo que está claro es que si te enfocas en aquello que te echa para atrás, se acabará convirtiendo en realidad. Si decimos que los niños pequeños y los bebés son carismáticos, o sea que tenemos carisma cuando nacemos, ¿qué nos aparta de ser carismáticos? ¿Qué nos impide ser carismáticos? Una de las cosas que más nos impide ser carismáticos son nuestros miedos, o más bien el significado que le damos a nuestros miedos. Mira, hay 3 miedos universales: el miedo al fracaso, el miedo al rechazo y el miedo al ridículo. ¿Las personas carismáticas experimentan esos miedos? ¡Claro! Es el significado que le dan a esos miedos lo que no les impide caminar hacia adelante. Por ejemplo, el miedo al fracaso. ¡Ay! Me ha vuelto a salir mal, todo me sale mal, es que soy un fracasado. Hombre, todos fracasamos. Si algo te ha salido mal, es información que puedes utilizar en el futuro para hacerlo mejor. No hay persona que no haya fracasado. De hecho, las personas más exitosas del planeta son las que más veces han fracasado. ¡Ay! Me han echado del grupo. Esa chica me ha dicho que no. Me han rechazado. Es que yo no sirvo para nada, no valgo para nada. Pero vamos a ver. Si yo voy por la calle, imagínate que esto es un billete de 500 euros. Si yo voy por la calle y te ofrezco un billete de 500 euros y tú ahora con eso del COVID dices, ay no señor, aparte, quite. Y yo me quedo con mi billete de 500 euros rechazado, ¿cuánto vale ese billete de 500 euros? 500 euros. El fracaso no habla de la persona fracasada. El fracaso habla del que rechaza, de su agenda, de sus intereses, de la información que tiene sobre ti, que puede ser más o menos precisa, pero no habla de tu valor.
¡Ay! He hecho el tonto de una forma, ¡qué ridículo, por Dios! Oye, acuérdate de cuando has hecho ridículo hace mucho tiempo, cuando eras pequeño y me lo contabas partiéndote de risa. Si vas a reírte de aquello que te acaba de pasar dentro de unos años, ¿por qué no empiezas ahora? Si es que en realidad no somos tan importantes. Aprende a reírte de ti mismo. ¿Cómo se sienten las personas carismáticas? Ajá, este es un punto muy importante. Las personas carismáticas eligen cómo sentirse. Fíjate, somos tan buenos haciendo algo como el estado emocional en que te encuentras. Esta frase no es mía, es de Stephen Gilligan, que es un psicoterapeuta americano. Pero la repetiré porque es que es fantástica, somos tan buenos haciendo algo como el estado emocional en que te encuentras. Según Olivia Fox, autora del libro El mito del carisma, el carisma es la combinación de estos tres estados emocionales: la presencia, el poder y la amabilidad. Yo añadiría un cuarto, aunque no soy Olivia Fox: la pasión. Según cómo interaccionan y cuánto peso tiene cada uno de ellos, tienes un tipo de carisma. Vamos a analizar un poquito más despacio. La presencia. Cuando tú le regalas a una persona toda tu atención, cuando te interesas francamente por esa persona, por descubrirla, por lo que puede aportar, cuando consigues a lo mejor que todo se quede borroso y que solo estéis vosotros dos, consigues dos cosas. Primero, hacerla sentir muy bien y te aseguro que te recordará por eso. Y segundo, consigues una conexión con ese ser humano que te va a enseñar cosas que ahora mismo ni sospechas. Bill Clinton tiene ese don. Tiene el don de regalar toda la presencia, de manera que la persona siente que es la única que está en la sala. La presencia es un imprescindible del carisma. Hemos dicho el poder. El poder visto desde el punto de vista de que tengas capacidad de influir en el entorno. Puede ser un poder por atractivo físico, puede ser un poder de fuerza, un poder económico, por el puesto que ocupas, por algo increíble que has conseguido. Y la tercera es la amabilidad, es decir, ese poder que tú tienes lo vas a usar en mi favor. Pues bien, la interacción de estos cuatro estados emocionales, la pasión, es obvio. Si te apasiona lo que haces, automáticamente vas a ser carismático. Entre la combinación de todos estos cuatro estados emocionales y en tu estilo personal, adaptado también a cada circunstancia, está tu estilo de carisma. Y decimos que las personas carismáticas eligen el estado emocional en que se quieren encontrar o la combinación de estados emocionales. Venga ya. Ahora estás pensando, venga ya. Ahora te has pasado 3 pueblos. O sea, que yo tengo un botón y digo, venga, seguridad, venga, pasión. Eso he dicho, eso he querido decir. Las personas carismáticas eligen el estado emocional en el que quieren estar. ¿Y cómo? Bueno, es casi magia. Lo que pasa es que la magia se produce cuando lo practicas todos los días, como casi todas las magias. ¿Cómo se hace eso de entrar en un estado emocional? Pues de dos maneras. No digo de una o de la otra, sino de las dos. Primero una y luego otra. La primera, a través del cuerpo. El cuerpo es lo más rápido. Si tú quieres emanar seguridad, por ejemplo, te vas a poner pues como si fueras un militar que está pasando revista en las tropas, ¿no? Bien erguido, pecho fuera, bien alto, ocupando espacio. Tu mente y tu cuerpo están relacionados y tu cuerpo informa a tu mente. Si estás en esa posición, entonces la mente dice, ups, estamos en posición de estar seguros, debe ser que estamos seguros, activemos los neurotransmisores de la seguridad. Y eso es un chute para empezar bien el proceso. Y después, ¿cómo se entra después en un estado emocional? Con la mente. Ay, ¿y cómo se hace eso? Bueno, pues eso no es tan complicado. Requiere que te des tu tiempo, sin interrupciones, que te pongas cómodo, que tomes conciencia de si hay algún grupo muscular que está contraído, que te está molestando.
respira. Piensa en algo que te hace sentir bien, que te hace sentir conectado. Puede que sea un espacio, puede que sea un recuerdo, puede que sea una persona o una mascota. La cuestión es que, pensando en eso, te sientes conectado. Y cuando te sientes así, empiezas a recurrir a un recurso, que es un recuerdo. Recuerda cuando te sentiste muy seguro. Cualquiera que venga a tu mente en ese momento es válido. Y si viene uno diferente cada vez, también. Y no es importante que sea del mismo contexto. A lo mejor es un recuerdo de cuando estabas preparando el desayuno y sabías muy bien cómo prepararlo y estabas seguro de que iba a salir bien. Funciona igual. Y con ese recuerdo en mente, concéntrate en todo lo que ves, en todo lo que veías en ese recuerdo. En cada detalle del espacio que tienes alrededor, si hay personas, colores, objetos. Míralos desde tus propios ojos, como si los estuvieras viviendo otra vez. Cuanto más detalles seas capaz de recordar, mejor entrarás en ese estado. Recuerda también qué escuchabas y escúchalo de nuevo en tu cabeza. Puede que fuera tu voz, puede que fuera otra voz, un silencio. Cuanto más conectes con lo que ves y lo que oyes, más fácil va a ser que empieces a sentir en este momento lo mismo que sentías. Identifica esa sensación. ¿Dónde está? Conéctate con ella. Y ahora ya tienes tu estado emocional. Decía que no es magia. No, no es magia. No funciona siempre, no funciona rapidísimo. ¿Cuándo se convierte en magia? Cuando lo haces todos los días. Cuando entrenas tu mente todos los días. Muy bien, hemos hablado de cómo piensan y cómo se sienten las personas carismáticas para jugar esa partida interna del carisma. Vamos a jugar la partida externa. ¿Cómo expresan las personas carismáticas esa autenticidad? La parte más importante es la parte no verbal, es decir, con el cuerpo, también con la voz. Y he seleccionado una serie de características sobre esa expresión no verbal. La primera de todas, y quizá más importante, es que es inconsciente. Cuando hablo de mente consciente y de mente inconsciente, igual piensas, ¿pero de qué me habla? No son conceptos anatómicos, me refiero a procesos de los cuales tienes consciencia y procesos de los cuales no tienes consciencia. Pues bien, la mente consciente es capaz de manejar muy poquita información al mismo tiempo, 40 bits de información por segundo, mientras que la mente inconsciente puede manejar 11 millones de bits de información por segundo, 10 de los cuales son visuales. Tener en cuenta que nuestro lenguaje no verbal es inconsciente es importante porque pretender dominarlo de forma consciente no puedes. No puedes estar pendiente de tener los ojos abiertos, de sonreír, de la postura erguida, de lo que voy a decir, de mi voz. Llega un momento que te saturas y te olvidas de alguna de esas cosas. Así que la clave está en aprender a relacionarse con tu inconsciente. Vamos a ver otras características del lenguaje no verbal. Está totalmente relacionado con tus emociones. Aquí ya empezamos a ver una ventaja. En 1900, Konstantin Stanislavski, lo he dicho bien, que era actor y director, se dio cuenta de esta característica y cambió el método de actuación, que todavía sigue vigente hoy en día. Para los actores era demasiada información para manejarla conscientemente. Así que se dio cuenta de que si los actores identificaban la emoción que querían expresar, acudían a su archivo de emociones, las sentían intensamente, esa emoción se iba a expresar en su propio cuerpo, a su propia manera, de forma fluida y por lo tanto creíble. Otra característica del lenguaje no verbal, muy importante, es inespecífico. Tienes que tener un código previo, pero no lo tenemos. Por lo tanto, si yo empiezo a hacer esto, puede querer decir un montón de cosas. Tú no lo sabes, no estás en mi cabeza. No sabes si
Ahora me ha entrado inseguridad, no sabes si me están matando los tacones o si tengo que ir al baño. No hay un código previo. Cuanto más conoces a la persona, más puedes descodificarla, digamos. Pero tengamos en cuenta otra cosa, nuestro sesgo. Como estamos codificados para detectar amenazas, estamos siempre buscando cosas peligrosas, estamos enfocados en la negatividad. Eso es lo que nos sale sin esforzarnos, rápidamente. Por lo tanto, si una persona detecta un gesto en otra persona que no acaba de ser muy positivo, esa persona va a hacer dos cosas con esa información. La va a pasar por el sesgo de negatividad, detecta amenazas, y segundo, va a pensar que ese gesto está relacionada con ella misma. No le intereso, se está poniendo nervioso, algo habré hecho yo, no me gusta esta persona, no me hace sentir bien, por ejemplo. Por último, la última característica importante sobre el lenguaje no verbal es que no solemos cuestionarlo. ¿Por qué? Porque es inconsciente, no pasa por la razón. Así que si eres muy habilidoso proyectando, por ejemplo, seguridad, las personas pensarán que tienes un buen motivo para sentirte seguro y no lo cuestionarán. Hemos hablado entonces del lenguaje no verbal y cuál es el lenguaje verbal de las personas carismáticas. Las personas carismáticas saben expresarse bien. A las personas carismáticas se les entiende lo que dicen. ¡Al fin! Hablan claro, con frases cortas, fáciles de entender, que eso les genera un ritmo en su discurso. Las personas carismáticas piensan antes de hablar y estructuran lo que van a decir, de forma que la gente entiende lo que dicen y saben en qué momento de lo que está diciendo están. Hay una estructura muy sencilla que puede ayudar. Por ejemplo, yo hago una afirmación. Todos tenemos potencial carismático. Acto seguido explico por qué creo eso. ¿Por qué? Porque cuando somos pequeños somos carismáticos, por lo tanto solo se trata de recuperarlo. Y ahora voy a poner un ejemplo. Steve Jobs no era carismático al principio, pero aprendió y al final acabó siendo carismático. ¿Cómo quedaría esto? Todos tenemos potencial carismático. ¿Por qué digo esto? Porque cuando somos pequeños todos nacemos con carisma. Prueba de ello es que Steve Jobs al principio no lo era y terminó siéndolo. ¿Se entiende bien? Esta estructura es muy simple, pero es muy potente para que la gente te pueda seguir. ¿Qué otra cosa podemos hacer con nuestro lenguaje verbal para ser más carismático? Escoger palabras que sean ricas, que generen que la otra persona se las imagine, como hacen los escritores, que estás imaginándote todo lo que describen. Y también cuando digas esas palabras, que suenen exactamente a lo que significan. Yo puedo decir que el carisma me gusta mucho, o puedo decir que el carisma para mí es un concepto fascinante, un poquito más de intensidad. Y por último, las personas carismáticas no tienen miedo de las pausas. No tienen miedo de las pausas porque saben que son muy útiles para subrayar su mensaje. Por lo tanto, no se dedican a rellenar las pausas con sonidos que no aportan nada, llamados también muletillas. Imagínate que estás hablando con una persona que está todo el rato pensando, pero mientras piensa, eso no resulta carismático. Así que hemos hablado del comportamiento de las personas carismáticas y me gustaría hablar también de qué habilidades entrenan concienzudamente las personas carismáticas. Pues entrenan muchas, pero si tuviera que destacar dos, sería la habilidad de hablar en público y la habilidad de entrar en estados emocionales. ¿Hablar en público? ¿Para qué? Pero si yo no me voy a subir a un escenario nunca. Hablar en público es todo. Hablar en público es hablar en tu familia, es hablar con tus colaboradores, con tus amigos, con la gente que trabajas. Cuando adquieres la habilidad de hablar bien, de forma elocuente, eso sube automáticamente tu carisma. Y la habilidad de entrar en estados emocionales. Claro, ya hemos explicado cómo se hace y que hay que ser muy constante.
¿Por qué hay que ser tan constante? Déjame que te lo explique. Nosotros accedemos muy rápidamente a lo que solemos hacer, que ya hemos dicho que está bastante sesgado. Para que podamos acceder muy rápida y fácilmente a una cosa nueva, tenemos que practicarla, practicarla, practicarla y practicarla, de forma que se genere una vía neuronal nueva que en vez de ser un camino de curvas al que no accedes más que una vez al año cuando te toca hablar en público en una boda, sea como una autopista rápida a la que accedes con gran facilidad. Por eso hay que entrenar los estados emocionales. Otras habilidades de las personas carismáticas, pues el arte de contar historias, el uso del humor. Hay muchas, pero yo destacaría hablar en público y entrar en estados emocionales. Déjame que resuma este último punto de el carisma. El carisma es una ventaja, el carisma es la impresión que generamos en la mente de los demás, impresión positiva, por supuesto, de expresar esa autenticidad que tenemos. Las personas carismáticas, ¿qué hacen dentro de su cabeza? Ponen en duda todo aquello que no les es útil. Resignifican sus miedos y acceden a estados emocionales a voluntad. Y a la hora de expresar carisma, de jugar esa partida externa, ¿qué hacen las personas carismáticas? Son muy conscientes de la importancia de su lenguaje no verbal. Son muy conscientes de la postura, de cómo se mueven, de cómo caminan, de cómo ocupan espacio. También son muy conscientes de la importancia de mirar a la gente a los ojos, con los ojos bien abiertos y con la mirada sostenida. Y de sonreír, porque es nuestra carta de presentación. Y por último, las personas carismáticas entrenan su habilidad de hablar en público. Hablan claro, se les entiende bien, eligen cuidadosamente sus palabras y hacen que suenen como quieren que suenan. Utilizan las pausas, no dicen muletillas y hablan con una estructura comprensible. Por último, el último punto que quiero compartir contigo, porque me gustaría que hubiera turno de preguntas, que lo va a haber, es el ritual. ¿Cuál es el ritual que tienen las personas carismáticas antes de enfrentarse a un escenario, a una reunión en la que te va la carrera, a una negociación en la que te juegas muchísimo? ¿Qué hacen? Pues fíjate, igual que los atletas que se han estado preparando para correr una carrera, tienen mucho cuidado de lo que cenan la noche de antes. Obviamente no se toman 3 gin tonics, de lo que desayunan. Y van con tiempo al lugar donde se va a producir la carrera y se ponen a calentar antes de ponerse en la línea de la meta, porque saben que no pueden pasar en un segundo de no correr a de repente correr al máximo de sus facultades. El carisma es lo mismo. Con el carisma pasa lo mismo. En un segundo no puedes pasar de 0 carisma a 100 carisma. Necesitas un calentamiento. ¿Y en qué consiste el calentamiento del carisma? Pues igual que no te tomarás 2 gin tonics o 3 la noche de antes de correr una carrera, porque sabes que te vas a intoxicar y que eso no te va a ir bien, tampoco permitirás que entren pensamientos, emociones tóxicas que te van a apartar de tu estado carismático. No discutas con nadie en las horas previas a esas reuniones de alto rendimiento. No pienses cosas que sabes que no te van a servir para nada. No te enfrentes a las noticias más negativas que puedas encontrar en ese momento. Ten mucho cuidado de qué entra en tu sistema, mente y cuerpo, las horas previas a esa realización, a esa negociación o a esa reunión. Y además de eso, ¿qué más puedes hacer? Desde el cuerpo puedes ayudar de una forma muy simple y es hacer respiraciones abdominales, de esas que hinchas mucho la barriga y la deshinchas mucho. Hacer unas cuantas respiraciones abdominales va a contribuir a que tu cuerpo, sin necesidad de que pienses nada, baje su activación simpática, que es la de la reacción de la lucha, y se ponga en un tono de mucha más relajación. ¿Y después de eso qué? Después de eso, conectar con aquello con lo que tú conectas bien en ese día, acceder a tu estado emocional que tienes bien entrenado y una vez que has hecho todo eso, visualizar lo que va a ocurrir dentro de unos instantes. ¿Visualizarlo cómo?
desde tus propios ojos y cómo te sientes haciéndolo bien y superando cada una de las dificultades. Ese es el ritual que utilizan los campeones para ser carismáticos. Has venido a este mundo a contribuir de una forma especial, de una forma que solo tú, en toda la historia de la humanidad, puedes hacer. Sería una pena que el mundo se lo perdiera, porque te dejaras arrastrar por aquello que te frena. Ayudar a que cada uno de nosotros contribuya a mejorar este mundo con la expresión de sus talentos es la motivación de este webinar y también de mi fascinación por el carisma. Gracias. Y ahora me voy a poner mis carismáticas gafas para ver qué preguntas tenéis, si es que tenéis alguna. Martín Córdoba. Hola Mar, según este criterio de parecer como de la tribu, si los hombres en general llevan el cabello corto, usar el cabello largo en un hombre llevaría a causar una mala impresión y perder carisma. Martín, gracias por tu pregunta. Me parece muy interesante porque es un planteamiento que podemos hacernos todos. No se trata de absolutamente ser clavado a todos los demás, porque todos tenemos una particularidad, una autenticidad. Se trata de no dar el cante. Es decir, sobre todo también en el comportamiento que tengas, ¿no? Yo qué sé, no entrar como un elefante en una cacharrería haciendo lo que nadie hace de manera que descuadre mucho. Pero por supuesto, lo más importante para expresar tu carisma es que seas auténticamente tú. Gracias por tu pregunta. Y tengo aquí otra pregunta. Esther Vidal. Hola Esther, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu fórmula para preparar una exposición como por ejemplo la de hoy? Que por cierto ha sido excepcional. Ah, gracias Esther, yo también te quiero. ¿Te grabas? ¿Lo haces delante de un espejo? ¿Lo entrenas con alguien de confianza? ¿Qué nos aconsejas? Bueno, yo os voy a compartir, si te parece Esther, lo que hago yo, lo cual no quiere decir para nada que sea lo que hay que hacer. Lo que hago yo es documentarme de una forma casi enfermiza. Me leo todo lo que puedo sobre el tema del que voy a hablar. Una vez que me he documentado, tengo que ordenar mis ideas. Entonces me hago esquemas mentales. Imaginándome, pues voy a empezar así, después voy a desarrollar estos 3 puntos y después voy a acabar así. Y una vez que he hecho esas 2 cosas, con ese esquema lo más completo posible, entonces cojo mi móvil y hago una nota de voz. Y hago la charla con el esquema delante, leyendo, sin más. Y así me hago una idea de cuánto tiempo tardo en hacer esa charla. Algo que cuesta mucha experiencia clavar, porque yo he estado muchos años pasándome de tiempo, muchísimos. Una vez que tengo eso, ¿qué hago? En mi caso, cojo a mi perra y me voy a pasear escuchando esa nota de voz. A veces no me apetece escucharla porque al principio digo, no me gusta nada, pero la escucho entera. Y una vez que la escucho, estoy decidiendo, mientras paseo con mi perra, que es en un momento de esos creativo, estoy decidiendo, esto no lo digas así. Si dices esto de esta manera, vas a pensar qué tal, qué cual. Y mentalmente empiezo a quitar cosas. Cuando vuelvo, cojo mi esquema y lo cambio. Y eso lo hago las veces que sea necesario. Y después utilizo mi ritual, el ritual mágico. Espero que esto haya respondido a tus preguntas. Muchas gracias, Esther. A ver si hay alguna pregunta más. María Cruz Rodríguez. Uy, María Cruz, no está completa la frase. Si la completas te contesto después. Carlos Ramis. Aunque hayas entrenado y estés preparado, pero te entra el pánico escénico en el momento decisivo y te entran ganas de salir corriendo, ¿qué se puede hacer? Pues, ¿qué podemos hacer, Carlos? Reconocer que esos pensamientos no son reales, no son absolutamente válidos. Pero si ya estás en pánico, lo único que se me ocurre que puede ser efectivo es, hablando así entre amigos, darte un chute de oxitocina. ¿Cómo? Pues con aquello que te haga sentir absolutamente feliz. Si no estás en medio del público, ve a buscar un abrazo de alguien que te quiera. ¿Que no puedes? Revívelo.
Hay una característica de la mente inconsciente que no he comentado, pero que es la clave, y es que no diferencia lo que es real de lo que no lo es. Por lo tanto, tú puedes imaginarte con todo lujo de detalle lo que tú quieras y eso va a provocar el estado emocional que tú persigues. Yo te diría, date cuenta de que eso le pasa absolutamente a todo el mundo, que no hay persona que hable en público que no se quede en blanco, que no hay persona que se enfrente a una situación de alto riesgo sin sentirse inseguro, y en ese sentido, quitarle importancia. Hay un síndrome que se llama el síndrome del impostor, que quiere decir que la gente de alto rendimiento, la más preparada, sufre con mucha frecuencia el síndrome del impostor. En la Escuela de Negocios de Stanford, cuando empiezan el curso, preguntan a los alumnos: ¿cuántos de vosotros pensáis que sois el único error de admisión que ha hecho esta escuela? 2/3 de la clase levanta el brazo. Es un alivio saber que ese síndrome existe y que tiene un nombre. Respira y duda inteligentemente de lo que estás pensando y sintiendo en ese momento. Espero que esto te haya contestado. Natalia Rodríguez, antes que nada, gracias. ¿Cómo se puede mejorar o ser más conscientes sobre el lenguaje personal? Me imagino que te refieres al lenguaje no verbal, digo yo. Vamos a ver. Natalia. Yo lo entiendo, lenguaje personal, ser más conscientes del lenguaje no verbal, entiendo. La conciencia se entrena. Y eso precisamente es, digamos, el regalo de conocer que solemos funcionar con el inconsciente. Empezar a reconocer lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si nos referimos al lenguaje no verbal, grábate. Yo en las sesiones en las que entreno 1 a 1 carisma, lo que hago es grabar a la persona, si esa persona tiene interés, por ejemplo, en hablar en público. Pero si lo que tiene interés es en proyectar seguridad en una negociación, hacemos un juego de rol, igualmente grabamos. Y después analizamos lo que ha estado pasando. Y en ese momento se produce ¡pua!, el momento eureka. Ostras, pero si estoy, de verdad, no parezco para nada el jefe, más bien al contrario, parezco una persona insegura. Y esa persona de repente toma conciencia de lo que está haciendo y empieza a entrenar a hacer algo diferente. Espero que eso te haya servido. Ramón Juan Girón. Hay grandes líderes que tienen éxito en momentos difíciles pidiendo sacrificios. Otros fracasan pidiendo sacrificios. ¿Dónde ves tú las claves para tener éxito pidiendo sacrificios? Yo creo, Ramón, que para generar algo en los demás, cuando tú quieres contagiar algo a los demás y las emociones son contagiosas, tú vas primero, tú vas siempre primero, por no decir si eres un líder, como tú estás diciendo allí. Así que si tú quieres sentir que hay un motivo por el cual vale la pena sacrificarse, por el cual estás dispuesta a sacrificarte el primero, tú tienes que sentir eso y hacerlo. Creo que esa es la mejor manera. Creo que a veces estamos tan preocupados de la impresión que vamos a generar en los demás que se nos olvida la autenticidad de expresarlo. Hay otra cosa más. Claro, cuesta muchísimo trabajo ser natural. Para ser natural hay que ensayar. Para hablar de una manera que parezca que eres tú, tienes que practicar, practicar y practicar. Y eso no significa que no seas auténtico. Tú eres igual de auténtico cuando hablas español que cuando hablas inglés. Pero para hablar bien inglés has tenido que practicar mucho. Pues ocurre lo mismo. Para expresar, contagiar emociones, persuadir, influir, inspirar, hay que practicar. También creo que si eso no es genuino, se va a notar. Antes o después se va a notar. Ana. Esto es una felicitación. Muchísimas gracias, Ana. Bárbara. Puede que haya gente que no tiene muy claro el concepto de carisma. Algunas personas... que se me mueve. Algunas personas se consideran a sí mismas enormemente carismáticas y los demás no las perciben así. ¿Qué está pasando? Oye, qué buena pregunta. La verdad es que, ¿qué está pasando? Me encuentro muchas más veces el problema contrario, ¿no? El problema de que la gente no se da cuenta de toda su belleza y de todo su potencial. Pero ahora estoy pensando, un caso. ¿Qué es lo que está pasando? Probablemente
que no están utilizando el feedback que dan sus pequeños fracasos. Probablemente están filtrando demasiado positivamente la realidad y eso no les permite crecer. La verdad es que no hay persona que no pueda mejorar. Siempre se puede hacer mejor. Y esa humildad te hace al final cada vez mejor. Si por el camino te endiosas y pierdes la humildad, ese es el riesgo de parecer carismático, incluso arrogante. Por lo tanto, yo creo que si esas personas no tienen la humildad de seguir creyendo que pueden aprender, necesitan un buen amigo que les diga lo que está pasando de verdad. Lo siento, Bárbara, esto es todo lo que se me ocurre. Victoria. Hola. No tengo pregunta, pero muchas gracias, muchísimas gracias, de verdad, Victoria. Otro agradecimiento. Oye, muchísimas gracias, qué guay. Sara, ¿cómo estás, Sara? Buenos días, Mar, dice. Enhorabuena por todo el valor que nos has aportado. Si queremos empezar a trabajar nuestro carisma, ¿por dónde nos aconsejas que demos los primeros pasos? Sara, tú sabes muchas cosas, muchísimas. Yo creo que el primer paso está en tomar conciencia de qué te está frenando para ser ese bebé que baila expresando toda su autenticidad. Y tú tienes herramientas para saber conscientemente qué es lo que estás haciendo con tu inconsciente. Muchas veces lo que hace falta es practicar, grabarse, escucharse y desde luego vivir de otra manera. Eso es uno de los regalos que esta desgracia del COVID nos ha dado. Un poquito más de tiempo, algunos por lo menos. Un poquito más de tiempo para cambiar de forma de vida y poder conectar. Porque para conseguir estas cosas mágicas que hemos dicho, de entrar en estados, etcétera, etcétera, de la consciencia, de darte cuenta que te están entrando pensamientos negativos, hace falta ir más despacio. Hace falta vivir más conectado con la naturaleza, con tus ritmos naturales. Y cuando consigues eso, poco a poco las respuestas van llegando. Hay gente que necesita ayuda, hay gente que lo que necesita es un grupo de amigos y hay gente que se apunta a un club de oratoria como nuestro club de oratoria en el que tú también estás, Toastmasters, que a todos os lo recomiendo y del cual soy presidenta actualmente. ¿Empezar por dónde? Empezar por escucharte más, por conectar más y por ganar conciencia. Yo creo que ese es el primer punto. Gracias, Sara. Bueno, tengo a Catalina Barceló. Hola, Katy. Grande, Mar, enhorabuena. También son enhorabuenas, así que no hay una cuestión. ¿El carisma va relacionado con dar siempre la mejor imagen de ti? No, no lo creo. Yo creo que no. A ver qué crees tú. Yo creo que el carisma es esa actitud de dudo de lo que ocurre dentro de mí y no pasa nada. No pasa nada si de repente hoy, yo qué sé, me caigo aquí en medio y me levanto y digo, oh, chicos, qué ridículo, me acabo de caer y nos reímos todos juntos. No pasa nada por reconocer que tienes mucho que aprender. Yo pienso que creer que eso es posible sí es carismático. Identificarte con la mejor de tus versiones y darte cuenta que también tienes una versión que es peor, pero saber que eres las dos cosas a la vez y que puedes ser muchísimas cosas, eso sí es carismático. Y también te digo otra cosa, el carisma se enciende y se apaga. Sí, Marilyn Monroe lo hacía. Ella era capaz de ser Marilyn Monroe, pero también era Norma Jean Baker, que nadie la reconocía y que de repente cuando a ella se le antojaba se ahuecaba el pelo, se ponía en una pose así y de repente todo el mundo reconocía su auténtico carisma. Tenía la habilidad entrenada de encender y apagar su carisma. Necesitamos estar también en momentos de relax y en momentos entre amigos, creo yo. Si os parece, contesto una pregunta más y lo dejamos, porque me había comprometido a que estuviéramos solamente una hora. ¡Ah, qué buena esta pregunta! Maricruz, ¿una persona tímida no puede ser nunca carismática? Esto es uno de los mitos más extendidos sobre el carisma, que para ser carismático hay que ser extrovertido, que los introvertidos no tienen nada que hacer. Personalmente, me parece fascinante la gente introvertida. Me parece fascinante descubrir su mundo interior. No es mi caso.
pero me encanta estar con ellos, porque tienen una presencia y una escucha que no tenemos los extrovertidos. Elvis Presley, Obama, son ejemplos de personas introvertidas tremendamente carismáticas y con habilidades muy bien entrenadas. Por supuesto que puedes ser carismática siendo introvertida. No dejes de serlo porque eso te hace interesante y auténtica. Y bueno, si os parece, lo dejamos aquí porque todo el mundo tendrá cosas que hacer y deciros simplemente que estoy feliz de vuestra respuesta y de haber contribuido un poquito a que contribuyáis con todos vuestros talentos. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Gracias. Muchísimas gracias, Mar. Muchísimas gracias de verdad de parte de la Cámara de Comercio. Y gracias a todos ustedes por su participación en esta webinar. Simplemente recordarles que colgamos de nuestra página web cambramayorca.com todas las grabaciones de las webinars que estamos realizando y que están a su disposición. Recordarles también que el jueves 14 de mayo a las 12:30 tendremos a Nuria Torres, que nos hablará sobre las claves para gestionar un equipo, lo que debemos y no debemos hacer. Les invitamos a inscribirse desde nuestra web www.cambramayorca.com. Muchas gracias y hasta el jueves. Gracias.